Formo parte básicamente del proyecto Anillo que dirige Carlos del Valle. La tarea que Carlos me propuso es construir una matriz de análisis para análisis de medios relacionada con los objetivos del proyecto, que básicamente están orientados a analizar la representación mediática de 4 colectivos, que son colectivos étnicos o raciales, grupos LGTB, migrantes y reos o población en contexto de encierro. Entonces lo que hice y hoy estamos poniendo en discusión es un instrumento de análisis mediático para aplicar en medios digitales, en principio en 4 ciudades, y además, bueno, dar un pequeño, además de la presentación de la matriz y la discusión de la matriz que va enriqueciendo ese instrumento, dar un seminario que pueda explicar las vertientes o las derivas teóricas de esa matriz y algunos aspectos metodológicos a tener en cuenta que sirvan para encuadrar epistemológicamente y teóricamente ese instrumento que es el que estamos terminando de construir colectivamente, diría, ¿no? He trabajado con matrices de análisis parecidas muchas veces a nivel individual y a nivel grupal, porque vengo tanto en mi investigación individual trabajando con este tipo de teorías y metodologías hace mucho tiempo, incluso desde mi tesis de maestría y doctorado utilicé estas técnicas y estas teorías. Después formé parte de muchos equipos que trabajaron temas específicos en Argentina con esta teoría y esta metodología y sigo trabajando. Actualmente estamos trabajando en procesos electorales. Yo mantengo líneas individuales sobre delito, inseguridad y violencia, por lo cual también había cierta pertinencia con los colectivos que estamos imaginando, porque muchas veces son representados, asociados al delito, ¿no? O a la violencia. Y trabajé colaborativamente con universidades de Ecuador, trabajé colaborativamente con universidades de Brasil, pero en proyectos que eran más bilaterales, es decir, no que involucraban a tantas universidades. Participé de proyectos grandes que involucraban incluso a más universidades de las que están involucradas ahora, pero todas de Argentina. Pero creo que es el primero tan grande en términos de cobertura territorial, porque involucra 3 países que además son 3 países muy grandes y muy diversos, así que bueno, es un desafío. En el trabajo taller, primero, surgieron discusiones y preguntas sobre todo teóricas, que tienen que ver con la primera parte del taller, en donde lo que hicimos fue describir no todo lo densamente que uno querría, pero sí con algún nivel de precisión las teorías en las cuales se encuadra este estudio, o al menos la parte de estudio de medios, ¿no? de este proyecto. Después hubo otras preguntas o inquietudes orientadas al desarrollo más metodológico del análisis de contenido, que es la metodología que se asocia a estas teorías, que tuvieron que ver desde inquietudes de procesamiento de datos, de construcción de modelos estadísticos, hasta de las características formales que podría o no tener una variable, o por qué se definía de un modo u otro una categoría. Pero me parece que la instancia más rica de todas, en términos del proyecto, es esta que estamos atravesando, que es esta última instancia, que es la instancia en la que se muestra la matriz que se construyó, pero esa matriz no se muestra como un producto cerrado, sino que va recibiendo, a partir de una primera aplicación, aportes de otros investigadores que trabajan líneas de investigación distintas o que vienen consolidando campos de experticia sobre algunos de estos colectivos. Entonces esta es una instancia muy necesaria, imprescindible, pero además muy rica, que es como un sistema de variables y categorías se va enriqueciendo, se va ampliando, se van sugiriendo nuevas variables o nuevos valores para esas variables, a partir de inquietudes propias de otros investigadores o de marcos teóricos propios que trabajan otros investigadores, por lo cual yo empecé este curso diciendo que esa matriz era un producto que estaba vivo, es decir, que estaba sometido a la vigilancia epistemológica de otros colegas. Seguí diciendo que
que la metodología era intersubjetiva, es decir, que el instrumento de análisis se iba a construir a partir de consensos de la comunidad científica que interviene en el proyecto, y creo que lo que estamos haciendo ahora es una primera instancia de eso, es colectivizar un instrumento, someterlo a discusión y empezar a reformarlo a partir de los aportes de distintos colegas con los que estamos trabajando. Partimos de algunas certezas que provienen del estado del arte, ¿no? De la reconstrucción del marco teórico y del estado del arte del proyecto. Y que es que por lo general, yo no diría que son grupos marginados, sino que son grupos marginalizados, ¿no? Y que los medios de comunicación muchas veces contribuyen con la creación y difusión y propagación de estereotipos que construyen esa marginalización. Entonces sabemos que muchos de estos colectivos aparecen vinculados al delito, a la violencia, a la marginación, a la discriminación. Que esa ya es una construcción particular, no necesaria. Un migrante no tendría por qué ser marginalizado. Alguien que cometió un delito no tendría por qué ser marginalizado, digo, ¿no? Tendría que poderse pensar el problema desde otras estrategias de contención social, de entender que una persona que está presa perdió solo el derecho a la libertad y al tránsito, pero que no perdió ninguno de los otros derechos que deberían ser garantizados por el Estado, como el derecho al trabajo, al de ver a su familia, a estudiar, a realizarse como persona. Y muchas veces las representaciones mediáticas de esos colectivos los construyen como seres que no solo perdieron todos sus derechos, sino que deberían perderlos, ¿no? Esta idea de que la pena debe ser cada vez más profunda y que eso generaría cambios positivos en las conductas, que contradice a la empiria. ¿Sí? No está absolutamente demostrado en ningún lado que mayor punitivismo genere menos niveles de violencia, por ejemplo, todo lo contrario. Y creo que el desafío mayor, y lo comentábamos en el curso, es desarrollar un estudio que sea lo suficientemente general como para abarcar 4 colectivos marginalizados que tienen puntos de contacto, pero a la vez lo suficientemente profundo como para poder bucear hacia adentro de cada uno de esos colectivos que, por definición, si bien tienen algunas generalidades compartidas, no son iguales. No son representados igual los migrantes que los grupos LGTB, que los pueblos originarios, que los colectivos étnicos negros en Brasil. Y bueno, ahí hay una dificultad que es generalizar lo suficiente como para que todos entren en el estudio, pero que a la vez puede ser una potencia del trabajo, que es a la hora de procesar resultados, bueno, establecer similitudes y diferencias en las representaciones mediáticas de estos 4 colectivos que no son iguales. Es un proyecto muy grande, un proyecto muy ambicioso que tiene otras instancias de investigación que tienen que ver también con trabajo etnográfico sobre cada una de estas comunidades o colectivos en los 3 países. Eso va a estar mucho más bajo el ala de Carlos del Valle y los investigadores principales del proyecto. Lo que a mí me toca fue más la construcción de esta herramienta de análisis, la implementación, o sea, concretamente la codificación de noticias, la formación y la capacitación de codificadores para armar equipos de codificación de estas noticias, y no solo noticias, piezas informativas, ¿no? Columnas, notas de opinión, etc. Y también voy a estar muy atento, obviamente, al procesamiento de estos datos y a la interpretación de los resultados, ¿no? Es un proceso que no termina solo con la construcción de la matriz. Y obviamente después con los datos hay que hacer algo, que no es solamente presentar gráficos, es decir, bueno, habrá que escribir un informe en donde la teoría se vuelve a sintetizar con esos hallazgos, entonces esos hallazgos van a tener sentido dentro de una formulación teórica o de nuevas hipótesis de investigación, y bueno, eso será la parte final dentro de 2 o 3 años, pero bueno, la intención es participar de todo el proceso, ¿no? Ese es el desafío, ese es el desafío.